Así se hace, chiquitín. Así se golpea. ¡Wakanda por siempre! No has oído de mí. Te pondré en espera. Concurso de baile. Es un amigo del trabajo. Haría esto todo el día. Sí, ya sé. Yo te enseño lo que es velocidad. Alto, lejos, rápido, baby. ¿A quién le dices que Sí, tengo. Parte. He venido para negociar. Pelea grande. Serás una aventura. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. El tiempo es el verdadero enemigo. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 a las 9 de la mañana en el hogar familiar situado en el No. 194 y 454 de Argyle Street, en Providence, capital del estado de Rhode Island. Sus padres eran Winfield Scott Lovecraft y Sarah Susan Phillips. Cuando tenía 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago y fue ingresado en un centro psiquiátrico de Providence siendo incapacitado legalmente. A partir de ese momento y durante los 5 años siguientes, permaneció ingresado en ese hospital, donde murió el 19 de julio de 1898 con el diagnóstico de paresía general, una fase terminal de la neurosífilis. La educación del niño recayó sobre su madre, sus 2 tías Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline Phillips y, en especial, sobre su abuelo materno. Su falta de perseverancia y de salud hicieron que Lovecraft no asistiera al colegio hasta los 8 años y tuvo que dejarlo después de un año. Durante su absentismo escolar, seguía leyendo con velocidad, adquirió conocimientos de química y astronomía, llegando incluso a escribir como aficionado en algunas revistas científicas. Publicó varias revistas de circulación limitada, comenzando en 1899 con la Gaceta Científica. 4 años después, regresó a la escuela pública Ope High School, donde cursó 2 años y medio en la educación secundaria, hasta que abandonó definitivamente los estudios. En 1904 falleció su abuelo materno, Whittle Van Buren Phillips, afectando sobremanera al joven Lovecraft de 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y del dinero familiar dejó a la familia en muy malas condiciones económicas. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa que le vio nacer, que consideró el suicidio durante un tiempo. Incluso dejó de asistir a la escuela durante un año. Desde 1908 hasta 1913 trató principalmente la poesía, pero fue entonces cuando Lovecraft descubrió la literatura gótica de Edgar Allan Poe y escribió algunos relatos de ficción fuertemente influido por este autor, en especial, por su cuento de Telltale Heart. Vivía como un ermitaño y apenas tenía contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre y de sus tías. Esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argosy, quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de uno de los escritores más populares de la publicación, Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward F. Dallas, presidente de la United Amateur Press Association, AAPA, que le invitó a unirse a ellos en 1914. La APA infundió un nuevo vigor a Lovecraft, sacándole de su voluntaria reclusión e incitándole a contribuir con sus poemas y ensayos. Un tiempo después, se convirtió en presidente de la APA, e incluso llegó a ser presidente interino de la National Amateur Press Association, NAPA. La muerte de su madre, en 1921, le supuso una fuerte conmoción, ya que ocurrió tras una larga enfermedad. La causa inmediata fue un postoperatorio deficiente después de una intervención quirúrgica de vesícula biliar. Estuvo ingresada, como su marido, en el Butler Hospital. Escribía frecuentemente cartas a su hijo, con el que permaneció muy unida hasta su fallecimiento, el 21 de mayo de 1921. Lovecraft adoraba a su madre y, cuando ésta murió, él contaba con 31 años.
La muerte de su madre y el agotamiento de lo poco que quedaba de la riqueza familiar lo llevaron a abandonar la idea de llevar una vida ociosa, obligándolo a trabajar en pequeños encargos como escritor fantasma, corrector de estilo para escritos de otros autores. Gracias a este tipo de trabajos, conoció a muchos de los que después formarían el llamado Círculo de Lovecraft. Para estos escritores y amigos, Lovecraft presentaba una gran diferencia entre su personalidad de solitario, introvertido y erudito a través de las cartas y su forma de ser en persona. Lo definían como entusiasta y generoso, creativo, prodigio de inteligencia y con una faceta racista que no abandonó hasta los últimos meses de su vida. De 1922 a 1923, editó su propia revista de carácter amateur, The Conservative. En 1917, a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con historias mucho más pulidas, como The Tomb, 1922, y Dagon, 1919. Esta última fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en Weird Tales en 1923. Sobre esta época, comenzó a formarse poco a poco una enorme red de admiradores y amigos. Se casó con Sonia Green en 1924, y se mudó a Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. La única mujer que se conoce con la que mantuvo una relación amorosa. En 1926, se divorciaron. Los últimos 2 o 3 años de su vida fueron muy apurados económicamente. A pesar del duro trabajo y de sus esfuerzos como escritor, la pobreza en la que vivía aumentó. En 1932 su querida tía, la señora Clark, murió viéndose obligado a mudarse en 1933 a una pequeña y exigua habitación de alquiler con su otra tía. Howard Lovecraft murió de cáncer intestinal en el Hospital Hannah Brown Memorial, de Providence el 15 de marzo de 1937 en la pobreza y el anonimato. Fue enterrado 3 días después en el panteón de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan. Ahora les voy a hablar sobre el legado que dejó. A partir de los años 60, la obra de Lovecraft, aparte de gozar de adaptaciones más o menos fidedignas al cómic, inspiró para hacer obras geniales. Los cómics del popular Batman, los enemigos del protagonista están encarcelados en el asilo de Arkham de Ciudad Gótica, denominación fruto de la inspiración de su dibujante Dennis O'Neil al tomar como referencia a la ciudad de Arkham surgida de la imaginación de Lovecraft. El mundo de la música ha sido también muy influenciado por Lovecraft. Las letras de algunas de las canciones de grupos como Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, The Creators, etc. En el mundo del cine, en particular en el cine de terror, la cosmología de Lovecraft ha sido fuente de inspiración continua en muchos filmes como Alien, The Thing, Reanimator, The Call of Cthulhu, Blood, The Void, The Curse, etc. En el mundo de los videojuegos, se han producido varios juegos inspirados en el universo Lovecraft. Por ejemplo, Darkest Dungeon, Call of Cthulhu, The Sinking City, Bloodborne, etc. Ya que conocemos un poco de la vida de H.P. Lovecraft, ahora les voy a hablar sobre uno de sus cuentos, La Declaración de Randolph Carter. La Declaración de Randolph Carter es un relato corto, se publicó en 1920. Randolph Carter se encuentra frente a un grupo de policías, lo cual necesitan respuestas acerca de la desaparición de un hombre llamado Arley Warren. Arley Warren estaba interesado en el ocultismo y que semanas previas a su desaparición, tuvo una fuerte fijación con estudiar una curiosa teoría la cual había sobre la existencia después de la muerte. Según Warren, algunos cadáveres se mantienen carnosos y frescos en sus tumbas, y al llegar a los 1000 años sufre una especie de mutación capaces de ocasionar terror y muerte. El fuerte deseo de Warren lo llevó a un cementerio antiguo donde descubre que su teoría no estaba muy errada. Sin embargo, Warren no fue solo, a su lado estaba su mejor amigo Randolph Carter. Una vez que llegaron al cementerio, empezaron a investigar y es entonces cuando se detienen frente a un sepulcro semidestruido. Sin perder tiempo, los dos tratan de quitar las lozas del sepulcro, aunque tuvieron complicaciones, al final logran su objetivo y se encuentran con una abertura negra de la cual comenzó a brotar un olor insoportable. El olor era tan fuerte que ambos retrocedieron. Después de unos momentos los dos se acercaron. Descubren que dentro de la abertura se podía ver una escalera de piedra. Es en este momento cuando Warren observa a Carter y le dice que está dispuesto a bajar, pero que necesita que él permanezca en la superficie. Warren le explica que no puede permitir que alguien tan sensible baje por las escaleras, porque está seguro que en ese lugar existen criaturas horripilantes. Sin embargo, Warren le entrega el reactor del teléfono portátil y le promete que lo mantendrá informado pase lo que pase.
Algunos momentos después el receptor del teléfono empezó a recibir sonidos. Carter estaba muy ansioso de saber qué pasaba, pero para su sorpresa todo lo que escuchó hizo que cayera en él un momento de absoluto terror. Lo último que escuchó fue imbécil. Warren está muerto. Eso es todo, amigos.